Espero hayan disfrutado el desayuno patrocinado por nuestros amigos de Isuzu. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra jornada de sesiones y en esta ocasión tendremos un panel en el que tres grandes amigos de ANTP nos compartirán datos importantes acerca de la digitalización del transporte de carga. Voy a iniciar dando la bienvenida a Alfredo Lozano, quien además de presentarnos esta información, será moderador del panel. Alfredo, te pido nos acompañes aquí al frente. Les quiero comentar que Alfredo Lozano es socio fundador de LIS Software Solution y cuenta con más de 26 años de experiencia dedicado al desarrollo de software, especializado en la administración del transporte terrestre y también trabajando en ayudar a las empresas de transporte a ser más productivas, rentables, mediante la integración de las mejores prácticas de la industria a través de la innovación constante en tecnología y movilidad para hacer la gestión de transporte cada vez más sencilla. Bienvenido, Alfredo, muchas gracias. También quiero mencionar y pedirle a Stefan von Brentano, nos acompaña aquí al frente. Y mientras va subiendo, les quiero comentar que Stefan tiene una extensa trayectoria como consultor en McKinsey en Estados Unidos, Europa y México. Trabajó varios años en PepsiCo Alimentos, donde inició una larga amistad con ANTP e incluso hace algunos años fue vicepresidente de la mesa directiva. Desde hace algunos años, Stefan se adentró en el mundo de la analítica avanzada, mejor conocida como Big Data. Bienvenido, Stefan. Y finalmente también le pido y agradezco a Luis Enrique Güey de Grupo Modelo, nos acompaña aquí adelante. Luis, no te ubico, Luis. Creo que salió un momento, ¿verdad? Bien, mientras les quiero comentar que Luis es representante del Grupo Modelo, él es administrador con especialización en logística, titulado por la Universidad do Brasil y también cuenta con un MBA en la Universidad ABINBIB. Él cuenta con 35 años de experiencia en el grupo y actualmente es director de transporte privado para México y también representa el rol de director de planeación operativo para México, Colombia, Perú y Ecuador. En cuanto esté por aquí, seguramente nos acompañará. Ya estaba hace un momento con nosotros, pero bien. En tanto sube, Alfredo, si te parece, te dejo la palabra para que podamos iniciar y ya nada más ahorita que se incorpore. Gracias. Luis. ¿Te parece Gracias, bien? Daniel. Adelante, Luis, gracias. Gracias. Adelante. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Gracias a la ANTP por la invitación a este panel. Y bueno, yo sí quisiera, y esperando que venga por aquí Luis, hacer un pequeño recordatorio de este tema de la transformación digital. Y a nosotros que nos tocó pues empezar con vendiendo el tema de soluciones de información a la iniciativa privada. Y cuando empezamos a voltear a Servicio Público Federal, y les comento esta anécdota, hace algunos años, pues me tocó estar enfrente de un transportista que yo le mostraba el sistema y le decía todo lo que podía llegar a obtener con la información del software. Y él me decía, no te preocupes, yo lo tengo todo en mi libreta. Pregúntame y tengo el último mantenimiento. Oye, y el rendimiento, aquí lo tengo anotado. Productividad, aquí está anotado. La liquidación del chofer, aquí lo tengo anotado. Todo lo tengo en la libreta. Oiga, y no se le pierde la libreta, nunca se me ha perdido. No se le moja, nunca se... Esa era la forma de manejar una empresa de más de 100 camiones en aquel entonces.
Lo único es que a través del tiempo, y ahora con la pandemia lo hemos visto, obviamente la transformación digital la estamos viviendo y nos está tocando vivir esta gran transformación, en donde la pandemia hizo que todos los negocios se eficientizaran y nos quedáramos en casa. Y bueno, y para eso les dejo aquí a Estefan, que nos va a hablar del tema análisis de datos. Adelante, Estefan. Buenos días. Todos nos aplaudieron, no aplaudieron a Luis Enrique. ¿Me escuchan bien? Ok, bueno, pues muy buenos días. Si me ayudan con la primera presentación, por favor. Muy bien, yo voy a iniciar aquí en este panel y dentro del tema de digitalización o transformación digital, yo voy a abordar un tema particular que ya se ha mencionado varias veces, lo que se conoce coloquialmente o popularmente, digamos, como el Big Data, o más formalmente como la ciencia de datos. Y lo que yo voy a tratar de hacer es mostrarles algunos ejemplos de cómo diversas organizaciones hoy en día extraen valor o monetizan los grandes datos y también tratar de explicar e ilustrar algunos de los básicos de la ciencia de datos, sobre todo y de manera muy importante la nueva manera de pensar que conlleva, cómo te permite ser más creativo y generar nuevas ideas y finalmente concluir con algunos de los factores de éxito. Me dijeron que incluyera una breve semblanza mía, aunque creo que ya la dieron, entonces, bueno, yo estuve varios años en McKinsey, una firma de consultoría, varios años, más años todavía en Sabritz y Gamesa, en donde en algún momento fui director de transportes y eso me vinculó con la NTP y llevo más o menos 6 o 7 años metido en este mundo del Big Data. Me dijeron que también incluyera una foto, entonces dije, bueno, pues ya me están viendo, entonces mejor pongo una foto de hace algunos años, ¿no? Entonces, bueno, así estaba yo hace algunos años para que no digan que siempre estaba yo pelón y gordito, ¿no? Muy bien, ahora sí déjenme entrar en materia. Y básicamente les voy a platicar un poco de la empresa en la que estoy porque es una referencia interesante para el tema de Big Data y luego voy a cubrir un poco de qué es, cómo se come y qué tecnologías también lo soportan. Bueno, Racken Data Group, la empresa en la que soy socio, es una empresa que por definición hace ciencia de datos y la ciencia de datos incluye 3 grandes competencias. La tenemos nosotros como consultores, pero en principio todas las empresas hoy en día están evolucionando hacia tener estas 3 grandes competencias. Una es la capacidad de manejar grandes cantidades de datos, de integrar datos internos de tu ERP, pero también integrar datos de otras fuentes internas y también integrar datos de fuentes externas y de redes sociales, encuestas del INEGI, información pública, información de movimientos de celulares que te puede dar Telmex o Telefónica, etc. Entonces, una capacidad importante para la ciencia de datos es esa capacidad de integrar grandes datos y de diferentes tipos. La segunda disciplina importante es tener la capacidad de analizar esos datos. Entonces, ahí hoy en día las empresas o muchas empresas ya tienen su equipo de matemáticos, que hoy en día se llaman científicos de datos. Bueno, en Sudamérica en algunos países les llaman cientistas de datos. Pero bueno, necesitas entonces gente que te ayude a desarrollar modelos, pero además de la gente necesitas plataformas que te permitan escalar esos modelos, es decir, que los modelos los puedas instalar en handhelds de vendedores, en smartphones de operadores, en terminales punto de venta, etc. Y por último, pero posiblemente lo más importante, los 2 círculos de abajo no dejan de ser herramientas, son medios, no son fines en sí mismos. Entonces, lo que es muy importante es complementar todas estas tecnologías con un sentido de negocio. Lo primero, y lo voy a ilustrar más adelante, hay que pensar qué nuevas ideas se me ocurren y cómo las desarrollo con esas tecnologías. Yo voy a compartir experiencias, tenemos una clientela importante, hemos desarrollado múltiples experiencias en todo tipo de sectores. Le estaba platicando a Edgar, por ejemplo, estamos metidos en acero, estamos metidos con muchas empresas de consumo. Reconozco que hoy en día
predominan aplicaciones más para áreas comerciales. Las áreas de operaciones de las empresas todavía van ligeramente rezagadas en el tema del Big Data. Bueno, dada esta introducción, entremos en materia. Uno de los aspectos importantes del Big Data o de la ciencia de datos es que implica una manera distinta de pensar. Y básicamente implica una evolución de la analítica, de lo que se llama la analítica descriptiva, a la analítica predictiva y prescriptiva. Y ahí vienen unos ejemplos, pero me voy a enfocar en el tema del transporte. Entonces, ¿qué significaría en el tema del transporte? Cuando ustedes tienen su torre de control o sus GPS o su telemetría y ustedes a través de eso detectan un incidente, pues eso está muy bien, pero eso ya es la tecnología anterior, eso se llama analítica descriptiva. Por ejemplo, el camión se salió de la geocerca. El nuevo paradigma es, y el cambio en el switch es tratar de predecir que determinado camión se va a salir de la geocerca o que va a tener problemas en la ruta. Eso es a lo que se refiere la analítica predictiva, y si tú puedes en principio predecir que van a suceder cosas, entonces también puedes hacer cosas al respecto, y eso se llama analítica prescriptiva. Entonces, si pongo un ejemplo que borda en lo políticamente incorrecto, yo tengo un camión que va a hacer X ruta, y a través de la analítica predictiva puedo determinar que el operador, pues igual hay ahí un distractor en el camino y se va a desviar de la ruta. Eso sería analítica predictiva, y analítica prescriptiva es, pues, entonces cambia el operador para esa ruta en particular. Bueno, esto es entonces el principal cambio de paradigma. ¿Cómo se come esto? Esta es la, espero, última lámina teórica que les voy a mostrar, pero el chiste de la ciencia de datos es proceder de una manera sistemática, y existe una metodología que se llama CRISP, Cross Industry Standard for Cross Industry Process for Data Mining. Pero lo importante es que antes de hacer, lo primero que tienes que hacer cuando vas a tener un proyecto de ciencia de datos es tener claridad de qué problema quieres resolver. Luego viene todo un tema de manejo de datos, qué datos voy a buscar. Luego viene la parte que es de hecho más o menos mecánica, que es cómo lo voy a modelar. Y luego ya viene la parte de implementación. Y el círculo sigue porque pues, hay que lo de machine learning y calibración y demás. Les voy a ilustrar esta metodología con un ejemplo los ejemplos que le voy a dar no necesariamente son de la industria de transporte, pero váyanle pensando cómo esto puede aplicar en la industria de transporte, y sí les voy a echar una mano con eso. El problema que voy a ilustrar es lo que en inglés le llaman el problema de churn. ¿Cómo predigo que un cliente me va a abandonar? Que el cliente va a dejar a mi empresa. Ayer en la comida estaba platicando con Raúl Monroy, con Miguel Bres, que en la industria de transporte hay un problema similar hoy en día con los operadores. Hay un enorme problema de rotación de operadores. Entonces, este problema que les voy a describir desde el punto de vista de clientes pudiera aplicar, por ejemplo, para la gestión, para predecir y gestionar la rotación de operadores. Bueno, hay diferentes maneras de abordar este problema. Una es la manera tradicional. Hay una acerera con la que estamos trabajando, que contrató, por cierto, a mis ex colegas de McKinsey, para que le... Bueno, perdón, me sacó de onda. Hay una acerera que contrató a unos colegas de McKinsey, tiene cierto problema con que se le están yendo muchos clientes. Entonces lo que hizo McKinsey fue decirles, oye, vamos a crear un sistema de alertas. Si, por ejemplo, tu volumen cayó 50%, o si un cliente lleva 3 meses sin pedirte, sin comprarte, eso echa a andar una alerta. Y entonces se prende el semáforo rojo y ahora sí, pues ve y trata de recuperar a ese cliente. Esto suena muy bien y está ingenioso y demás, pero esto tiene 2 problemas. Primero es analítica descriptiva, porque el cliente ya se te fue. Y segundo, tampoco sabes necesariamente por qué se te fue el cliente. O sea, lo único que sabes es, se me fue, voy a tratar de recuperarlo, pero no tienes ni idea de qué fue lo que ocasionó que se te fuera. Entonces, esto es todavía el paradigma antiguo. Entonces, ¿cómo se está abordando esto desde el punto de vista de analítica predictiva? Y hay 2 maneras de hacerlo. Una que yo le llamo
analizar patrones históricos y la otra, analizar factores. Pero la clave de ambos métodos es que no dejaste que el semáforo llegara a rojo. En ambos casos, lo que vas a tratar es de predecir qué cliente tiene probabilidades de abandonar y qué tengo que hacer al respecto, dado que además sé por qué me está abandonando. Y esto puede aplicar qué operador tiene alto riesgo de abandonarme por nombre y apellido y qué tengo que hacer al respecto. Bueno, déjenme ilustrar ambos casos. El primero, el de patrones históricos. Les voy a dar el ejemplo de una empresa de telecomunicaciones muy grandota en México que ofrece servicios de video, internet y telefonía fija y móvil. Y tienen un problema de rotación de clientes. Entonces, con ellos querían hacer algo rápido y básicamente fue pásame toda la información que tengas. Y típicamente en Big Data mínimo haces proyectos con más de 3 años de historia. Y pásame básicamente tablas, 3 años de historia, donde vengan, por ejemplo, suscriptores hasta el extremo derecho que abandonaron, sería un 1, o que no abandonaron, que sería un 0. Y pásame todos los datos que tengas de ellos, ¿no? En este caso, que la edad, el código postal, el nivel socioeconómico, la antigüedad. Típicamente, en este caso nos pasaron unas 60 o 70 variables que tenían tabuladas. Y bueno, esta información se la pasas al matemático y el matemático te hace, no me voy a meter en los tecnicismos, te hace un modelo donde te dice cuáles son las características que hacen que alguien abandone. Y ya en el día con día pues vas monitoreando a tus clientes y detectas qué cliente tiene un alto porcentaje de abandonar. Bueno, en el caso de esta empresa, donde todavía estamos terminando de desarrollar algunos aspectos, ya tenemos hoy en día la afirmación que le podemos hacer es tal suscriptor por nombre y apellido, el señor Manuel Pérez o la señorita Guadalupe Flores, con este número de suscriptor, tiene un 90% de probabilidad de que se te va a ir. Pero además eso se lo podemos decir como con 2 meses de anticipación. Y además tenemos parte de las razones. Oye, se está yendo en este caso porque hay una falla en los centros de control. Y entonces, pues, infórmale al cliente que tienes esta falla y que la estás en proceso de corregir. Entonces, esta es una manera ya de pasar de analítica descriptiva a analítica predictiva. Pero la manera ideal es la que nos tocó hacer con una universidad de esas masivas que tiene más de 150,000 estudiantes en México. Ellos tienen un problema serio de abandono estudiantil. Entonces, lo primero que hicimos antes de echarnos un clavado en los datos fue primero trabajar con esta universidad para decir, a ver, hagamos talleres para detectar por qué, o al menos plantear hipótesis de por qué se están yendo los estudiantes. Y entonces haces sesiones de lluvia de ideas. Cuando haces eso, típicamente salen 250, 300, 400 variables. Por ejemplo, con Oxxo hicimos el modelo de expansión de Oxxo. Entonces empezamos con, a ver, si queremos saber cuánto va a vender una tienda, con los expertos, díganos qué factores creen que son importantes. Y también salen 250, 300 variables. Ahora, aquí es un mensaje importante en el tema de Big Data. En el tema de Big Data no se trata de juntar la mayor cantidad de datos, meterlos a la licuadora y a ver qué sale. También hay que ser racionales con el uso de los datos, porque ir a conseguir datos cuesta, hay que conseguir las fuentes, a veces las tienes que pagar, luego hay que limpiar los datos. Entonces, no te conviene, no es productivo tratar de meter 250 variables. Entonces, típicamente lo que haces es todavía unos ejercicios de priorización para reducir el número de variables. En este caso, le bajamos a 30 o 40 variables. Y ahora sí, vas y buscas los datos que pueden estar disponibles internamente o tienes que buscar datos en fuentes externas. Y de ahí en adelante es muy parecido al caso de la empresa de telecomunicaciones, porque puedes entonces afirmar, tal alumno se va a dar de baja porque su papá perdió el trabajo, entonces quizás si quieres retenerlo debes de pensar en algún esquema de becas y demás. En el tema del transporte me quedé pensando, Raúl, una de las acciones que resultó en la universidad es caso real. Para ciertas situaciones,
Por ejemplo, podíamos detectar que algunos alumnos iban a ir porque habían escrito en las redes sociales, oye, esta universidad es fatal y me choca. Y una de las acciones que se hicieron fue juntas mensuales con el rector. Y con ciertos alumnos en riesgo los mandabas a juntas mensuales con el rector. Entonces, pensando en voz alta, se pueden hacer este tipo de modelos para tratar de entender primero qué operadores están en riesgo de abandono. Y, por cierto, una de las acciones pueden ser juntar esos operadores y tener una sesión mensual y pues hacerles labor y demás. Entonces, pero eso es, digamos, la manera en que funciona el tema del Big Data. Ahora déjenme platicarle un poco de las tecnologías que están detrás de esto, porque sí, poder hacer estas cosas implica la necesidad de modernizarse tecnológicamente. Entonces son 3 tipos de tecnologías que se requieren y estas son complementarias a los ERPs. O sea, esto no te lo hace ni tu SAP, tu SAP, ni tu Oracle. Necesitas tecnologías nuevas. Unas de estas tecnologías son las tecnologías que te permiten integrar grandes cantidades de datos. Y entonces ahí van a ver cosas como Amazon Web Services, Google Cloud. Entonces, ese tipo de tecnologías, seguramente tarde o temprano todos ustedes van a escuchar de Snowflake. Snowflake es una de las tecnologías que ahorita más están creciendo. Se llaman bases de datos elásticas en la nube, que te permiten de una manera muy eficiente integrar datos y nada más pagar, digamos, por los datos que requieres. Entonces, por un lado, necesitas estas tecnologías y necesitas unas posiciones que se llaman ingenieros o arquitectos de datos que te ayuden a estructurar entonces las nuevas bases de datos. Luego necesitas plataformas analíticas. Muchas empresas entonces te dicen, no, pues yo tengo Tableau o Power BI o Excel y con eso la libro. Desafortunadamente, para las cantidades de datos de las que estás hablando, no basta con esas tecnologías. Entonces hay nuevas plataformas, pues van a oír nombres como DataIQ, Alteryx. Si no han oído Alteryx, creo que en McLaren, la Fórmula 1, uno de los patrocinadores es Alteryx, Databricks. Estas son tecnologías que permiten, no voy a explicar todo el detalle, pero te permiten preparar los datos, eso se llama curación, correr diferentes modelos analíticos, pero lo más importante, escalar las soluciones, o sea, hacer interfaces con todo el sistema de la compañía, terminales, punto de venta, handhelds, etc. Y bueno, y por último, justamente hay los visualizadores, o sea, la manera de desplegar, que pueden ser visualizadores o plataformas como Power BI, Tableau, etc. Ahí hay una confusión frecuente, hay mucha gente que me encuentro que dice, no, pues yo tengo Tableau y Power BI, ya tengo lo que se necesita para el Big Data. No, tienes lo que se necesita para visualizar y presentar gráficas bonitas. Ok, ya para concluir, un par de láminas más. Un ejercicio interesante que vale la pena hacerse, yo ahorita les describí una aplicación, pero por supuesto hay muchas aplicaciones, pero el chiste de las aplicaciones, aquí hasta la derecha, aparece un portafolio de soluciones analíticas. Pero el chiste es que esas soluciones analíticas estén claramente vinculadas con las palancas de rentabilidad de una empresa. Entonces, una empresa quiere incrementar su rentabilidad, ¿cómo? Por ejemplo, incrementando sus ventas. ¿Cómo puede incrementar sus ventas? Pues consiguiendo nuevos clientes. Y desde el punto de vista de la analítica avanzada, ¿cómo puede ser eso? Hay hoy en día toda una disciplina alrededor de la geoestadística. Entonces, hay modelos geoestadísticos que te predicen dónde están los nuevos mercados, cuánto vas a vender en un nuevo punto de venta. Y así sucesivamente. Incrementar los tickets. Bueno, por un lado es predecir y gestionar abandonos, que no se te vayan los clientes, pero la otra es, por ejemplo, el tema de los sistemas de recomendaciones, de cross-sell, upsell, etc. Entonces, no lo voy a, digo, le pueden tomar fotografías y supongo que está disponible la presentación, pero el chiste es asegurarse que tengas un portafolio de soluciones analíticas ligadas a las palancas de rentabilidad. También aparece ahí el tema de torre de control analítica que va a presentar en breve Luis Enrique. Y hay un tema interesante también que es el de los marketplaces. Entonces todavía déjenme mi penúltima lámina. He escuchado ayer muchas ideas alrededor de implementar marketplaces y no está quizás de más platicar algunos de los marketplaces interesantes. ¿Qué hace un Rappi o un Corner Shop? Y quiero aclarar que no son clientes de nosotros, esto es información pública. Mucha gente piensa que pues, Rappi o Corner Shop me hace el súper. Eso es me hace la logística del súper.
Eso es lo menos que hacen ellos. Ellos son un ecosistema analítico. ¿Qué hace un Rappi? Por un lado, recibe clics de amas de casas y de amos de casa que están haciendo su súper. Entonces, con eso está generando primero una información increíble de cada uno de nuestros hogares. ¿Qué pedimos? ¿A qué hora pedimos? ¿Cuándo lo pedimos? Y eso directamente lo monetizan. Cuando te hacen un recordatorio, pues ahí están monetizando esa información porque pues, ellos reciben un markup de lo que tú les compras. Pero además saben ellos qué marcas están comprando y hacen todo tipo de análisis de canastos, se llaman, de cosas cruzadas. Entonces igual se dan cuenta que estás comprando los tacos congelados de Sigma Alimentos, pero entonces igual arman una promoción conjunta con Nestlé o Herdes, para que Herdes o Nestlé te pongan las salsas y Sigma Alimento ponga los tacos. Entonces esas promociones también las cruzadas las arman. Y por último está toda la parte logística. Como saben dónde está la demanda y demás, pues pueden hacer embarques anticipados. Decidí poner esta lámina porque escuché ayer muchas ideas que son muy buenas de cómo hacer marketplaces que mejoren la logística. O sea, que mejoren, digamos, la parte de la derecha. Y eso está bien, pero yo creo que los invito a pensar que quizás el nombre del juego es ¿cómo aprovecho toda la información que estoy teniendo sabiendo que estoy embarcando de un punto a otro? ¿Y cómo puedo ahí generar combinaciones? Para concluir, algunos factores de éxito. El primero, Big Data no es un tema de TI. Esto lo debe liderar negocio. Me toca todavía muchas empresas donde no ve con el de TI. Esto es un tema de negocio y se sustenta en tecnologías. Por lo tanto, el punto de partida son las oportunidades de negocio o de organización. Un mensaje que espero que se lleven es, el Big Data también consiste en replantear las preguntas. Entonces, es buenísimo todo el GPS, telemetría que les están vendiendo y ofreciendo. Pero sí háganse la pregunta, ¿estoy entrándole algo a toro pasado o estoy usando esta tecnología para predecir lo que va a pasar? Entonces, yo empecé en el mundo de la analítica descriptiva. Para mí, esto de empezar a tratar de pensarlo diferente, al menos en lo personal, me ha ayudado a generar muchas ideas. Entonces, les invito a eso. Y por último, una maravilla también del Big Data es que todo lo que les dije de infraestructura tecnológica no la tienes que adquirir. Hoy en día muchas de las empresas que te ayudan a encaminarte al tema de Big Data te ayudan con lo que se llama modalidades as a service. Ellos tienen la infraestructura, el Snowflake y el DataIQ y a ti te ofrecen las soluciones para que vayas probando y adoptándolo. Bueno, con eso concluyo mi presentación y le paso la palabra a Luis Enrique, que va a ahondar en el tema de torre de analítica, entre otros. Muchas gracias, Steph. Gracias. Bom, buenos dias a todos. É um honor estar aqui. Eu sou brasileiro, vivo há 4 anos em México, não? Trabalho em Grupo Modelo há mais ou menos 35 anos. Eu acho que antes de falar um pouco do que estamos fazendo nesta parte de torre de controle e transformação digital, me gostaria de contextualizar para vocês onde o Grupo Modelo está posicionado em Middle Américas, que é a zona que operamos. Estamos aqui mais ou menos entre México, Colômbia, Peru, Equador e Caribe e Centro-América, em mais ou menos 30 cervejarias. Somos mais de 35 mil pessoas que operamos e operamos mais ou menos 400 centros de distribuição e mais ou menos 10 mil caminhões diários em ruta. Ok? O volume que nós outros produzimos aqui equivale mais ou menos a 128, 130 milhões de hectolitros. Não? Se fôssemos transformar isso em carras de Corona 355, poderíamos falar que são mais de 1,5 bilhão de carras por ano que operamos. Não? E também a exportação de Corona que é hecha aí para o mundo inteiro, desde México, a marca mais famosa que temos aí. E um orgulho para nós outros, me sinto mexicano, não? E falar assim, ok? Antes, então, para iniciar, eu vou passar aqui um vídeo da torre de controle. E...
Control Tower is a centralized team with more than 190 professionals that give support to the operation in real time through different types of technologies, managing alerts and events that are generated on the routes, providing great benefits for our 3 pillars. Safety. Optimizing driver habits through behavior alerts like speeding or harsh turns. Ensure the working hours with the driver's identification. And decrease the accidents caused by tiredness and distraction with alerts given by artificial intelligence dashcams. Productivity. Reducing the time en route through the management of truck itineraries through ETAs and delivery on range. Optimizing the load-unload times with the assignment and accomplishment of appointments. Decreasing operation costs through the management of fuel efficiency. Improve the loyalty in our clients, decreasing refusals measured by our Net Promoter Score. Security. With the integration of telemetry, routing plan, and execution, as well as continuous monitoring, we are accomplishing reducing the percentage of SIF routes, decreasing robbery, and ensuring the fulfillment of 0 fatalities. Control Tower. Continuous visibility for your support and safety en route. Bom, então, antes de falar pouco da implementação da torre de controle, me gostaria de platicar para vocês pouco da estratégia de transporte, onde a Control Tower vai ser uma base fundamental para nós outros. Podem mirar aqui, quando falamos de safety, em que queremos cambiar cultura. Stefan, acho que platicou muito bem aqui anteriormente. Essas coisas, quando se pensava falar de Control Tower no passado, se falava muito de monitorar um caminhão e no outro dia talvez platicar o que passou. E na realidade, a Control Tower vem para nos mostrar o que pode passar e como vamos trabalhar com isso. Também na parte de transporte, estamos estandarizando isto. A Control Tower já vai ser única para todos os países da zona, México, Colômbia, Peru, Equador e Centro-América. Na parte de frota, ou seja, na parte de novas fontes de energia, que já estamos operando com caminhões elétricos em Colômbia. E quando falamos de tecnologia, trazer para WMS, Space, Optimus e tudo mais como está aqui. E no final, a implantação de celones, que vai integrar e passar cenários para nós outros. Eu acho que trabalhando muito ao encontro do que Stefan platica para nós outros, no sentido de projetar cenários e nos ajudar a operar melhor. Então, falando basicamente de torre de controle, passamos por pontos claves, não? Então, definir o scope. Quando falamos do scope da torre de controle, me gostaria de platicar para vocês que a torre de controle nasce em 2018 em México, onde o grande objetivo naquele primeiro momento era monitorar os caminhões para saber de onde estavam, se desviou de ruta e como era. Definimos isso. Depois, quando falamos de... Então, e aqui está, só passando para vocês, qual é o scope que temos hoje. Operamos mais ou menos com 200 pessoas, quando mostramos no vídeo, e vamos monitorar DT1 em la zona 3.000 caminhões e mais 6.500 caminhões de ruta, ok? Isto tudo já pode platicar para vocês. Os caminhões DT1 e DT2 já estão como 95% monitorados e rastreados por nós outros, não? Onde o grande objetivo aqui é saber o que passa hoje e principalmente tratar o que pode passar no futuro. Falando pouco de processo, e acá eu acho que ter dados, não ter análise e não ter processo bem definido, com scripts claros, não vamos conseguir ter os resultados necessários e o que se precisa para poder entregar os campos necessários à operação. Então, na descrição bem hecha, mapeio de todo o processo e no final uma estandarização. A opção de ser uma torre única é exatamente para isto, para evitar visões diferentes, seja de um país, seja de outro, seja com um sistema, seja com outro, ok?
Por que escolhemos México para sediar a Control Tower da zona de Middle Américas de Grupo IBI? Primeiro, por sua localização e porque já havia um trabalho sendo feito em México, não? Então, estamos em Águas Calientes. Aí, Léo, a partir de fevereiro, podemos fazer algumas visitas de benchmark, se as pessoas queiram visitar. Então, o Léo esteve lá no lançamento da Control Tower com nós outros, pero podemos fazer visitas de benchmark a partir de fevereiro, não? Passado a pandemia e tudo mais. Então, escorremos esse local, temos um centro de serviço com mais de 2.500 pessoas que prestam serviços desde finanças hasta logística, e na parte de logística somos uma equipe de mais ou menos 800 pessoas que estão aí. Cambiamos os sistemas, não? Então fomos para Froticon, fomos para Argos, não? Que depois de vários benchmarks, inclusive feitos com zonas que já estavam com monitoreio um pouco mais ativo, escolhemos esses dois. Orb Network já operamos, e aí, claro, Power BI, aí como o Stefan também falou, para poder analisar e ter tudo isso no final lá. Aqui um pouco de como se quedou a Control Tower em Águas Calientes. Então, operamos em uma área que é um patrimônio da cidade. Tivemos que fazer isto todo por afora do prédio, vamos dizer assim. Ele está bem desenhado, um visual excelente, local para as pessoas operarem e conseguir fazer tudo que se necessita. Pero eu queria, acho que reforçar muito, e acho que como o Stefan falou, no começo, quando começou, pensávamos muito no momento, só na segurança daquele dia. E agora com a Control Tower, com os dados e com analytics que vamos fazer, vamos pensar em rutogramas. Ok, onde são os maiores problemas que temos nas carreteras, curvas, onde pode ter problema para nós outros na ruta da próxima semana, da semana seguinte. Se temos alguns problemas no final do mês, já tratar isso com alguma agência que pode ter algum exploit de venda, e com isso já reprogramarmos ou para antes ou para depois, para evitar de ter a frota parada. Ou seja, o grande objetivo acá, não estamos falando mais do momento, o momento e o que se pode fazer para melhorar adelante. Perdão, antes de... Como é que é regresso aqui? Vamos deixar aqui parado. Acho que antes de falar sobre... Eu queria regressar aqui. Perdão, Eu creio que antes de passar adelante, eu queria platicar para vocês, já salvamos por lo menos uma vida com a Control Tower. E eu queria falar dois casos que já tivemos acá. Um com o transportista Cougar, não? Em que o seu chofer, dado o sistema colocado no caminhão, com as câmeras externas e internas, em uma junta que estava com de sua equipe, ele disse o seguinte: mira, eu estou aqui hoje porque fui salvo por equipamento. Me dei um pestañaço, não? Aquela de cerrar um pouco os olhos quando estava manejando, e por lá a identificação visual que o sistema tem de entender a quantidade de vezes que se cerra os olhos, o tempo e tudo mais, ou seja, o comportamento do chofer, se emite alertas, e com isso ele não acabou se acidentando. Então, acho que são depoimentos importantes. E também um outro depoimento aí de pilot, que incluso nos acompanha cá no evento, em que uma caminhoneta choca com uma flota de pilot que opera para nós outros, e passa um determinado momento, o chofer incluso esposado para ser levado ao cárcere. Quando se traz as imagens, se mostra que realmente foi a caminhoneta que foi a grande culpada do acidente, e isso então cambia a vida e cambia a forma de operar. Então, esses são dados importantes, são comportamentos de chofer, são
dados de carreteiras, dados de seguridade, para nós outros melhorarmos adelante, não pensando somente no momento como um todo, e claro, agora estendendo para todos os países de onde operamos. Además a este Control Tower, temos algumas outras coisas que estamos fazendo e que me entendi interessante trazer para vocês. Aquela próxima que chamamos de Jarvis, que é um Yard Management, em que estamos trabalhando com um pouco de inteligência artificial, não? Detecção de objetos, né, para melhorar a sequência lógica dentro de uma cervejaria. O piloto está sendo feito na cervejaria de Zacatecas, não? Que é a nossa maior cervejaria, responde aí por mais ou menos 30% da produção de México. Tá? E aqui vou passar um vídeo para vocês para... Como miramos aqui no vídeo, aqui procurei trazer para vocês como é a parte de carga, em que o sistema já empieza a aprender a contar as tarimas com inteligência artificial, de se coloca a tarima, se saca a tarima do caminhão. Então isso nos ajuda muito na parte de losses e na parte de produtividade, quantidade de movimentos de máquinas e tudo mais. Pero tem uma parte anterior, que aqui eu acho que se queda bem claro, que esse sistema já fica integrado desde o check-in do chofer até o check-out na saída. Ou seja, a detecção da placa do veículo, a assignação do box onde ele vai operar e como empeça a carga, é toda feita através desse sistema que vai para o celular do chofer, em que ele já vai sendo indicado aonde tem que ir e como vai. E nós outros acompanhamos isso através de uma Control Tower interna da cervejaria, de onde estão os caminhões e como isso vai passando. E alguém pode pensar, pô, mas é uma cervejaria. Sim, pero o nosso armazém em Zacatecas tem uma caia central de mais ou menos 1 quilômetro, não? Porque dado o volume de produção da cervejaria. Então, necessitamos de isto, ou seja, o chofer não perde tempo e nós outros tampouco vamos perder tempo em fazer um check-in com papel demorado, que ele pare o veículo na área de descarga e depois barre caminhando e vá até lá. Ele já se apresenta e a partir daí, então, já vamos ganhando tempo. Tempo, vamos ganhando produtividade e vamos ganhando também em losses, porque não é mais uma pessoa que empeça a ser o chequeio de que foi ou não cargado, e sim um sistema que já está ligado com SAP e também com outros sistemas para nós outros, ok? Aqui tem mais um vídeo, mas vou passar adiante. Então, os grandes benefícios para nós outros é uma geolocalização online, ou seja, momento a momento do caminhão dentro da cervejaria. Incluso isso é importante porque tivemos um acidente há um tempo atrás e conseguimos monitorar desde o início de onde estava, como foi, quanto tempo se perdeu, para de onde estava o caminhão, e conseguimos lograr uma análise muito bem ética para tratar isso adelante. Contei o de tarimas, que eu creio que é super importante, e eu acho que nós outros que operamos com isso sabemos que losses é uma das coisas que sempre nos deixa preocupados. Produtividade de montacargas, operamos em Zacatecas mais ou menos 300 montacargas,
e já conseguimos fazer uma redução ao longo do tempo de mais ou menos 40 montacargas com os sistemas que estamos colocando aí. E claro também seguridade. Uma outra coisa que começamos a fazer agora é uma detecção do produto que sai diretamente da linha em que box tem que ir. Pero isso através de equipamentos, câmeras, tablets alocados na monta-carga. É um projeto que começou, esse está começando, isso para evitar que a dependência do monta-carguista para ser um picking e ele colocar aí. Ou seja, já vamos sacar da linha de produção, onde ele vai saber e indicar em que lote que tem que estar. E como vai ser feito esse cheque? Esse cheque vai ser feito através de um sistema de RFID, em que vai determinar se está correto ou não. Tenho um vídeo para mostrar para vocês aqui rapidamente. Antes, aqui está como a máquina ela é equipada, então, com antena RFID, tablets e câmeras e um sensor de proximidade. Bueno, eu creio que isto vai ser tornar cada vez mais o tempo de nós outros mais operativo. Não no sentido de, no outro dia, encontrar se a localização está correta, tratar, e sim pensar adelante na forma de armazenamento correta e tudo mais, para evitar os erros. Acho que todos que estão aqui e que operam sabem da quantidade de erros que se passam ao longo do dia por uma detecção maleta, por uma alocação incorreta que pode ser feita por uma pessoa. Então, o grande objetivo aqui é utilizar os sistemas para facilitar a nossa vida e que se diminua a quantidade de retrabalhos, não? Para pensar adelante. Eu creio que Stefan habla muito bem, eu acho que do câmbio que é necessário ser feito na cabeça de todos, que temos que começar a transformar. Não? E começar a transformar não a partir do momento que temos muitos problemas, e sim no momento que estamos bem. Então, é transformar com tecnologia, utilizar o que está disponível para isto, não? E procurar facilitar a vida de todos. Ok? Espero ter atingido o objetivo junto com vocês. É uma apresentação sencilla, pero como falei, Léo, estamos abertos lá em Águas Calientes para fazer algum benchmark que seja necessário aí, sem problema algum, ok? Muitas graças. Alfredo. Gracias, Luis, muy amable, muy bonita presentación. Y me toca finalizar y ya nada más quisiera hacerles, antes que empecemos con la presentación, hacerles el comentario y hablando de transformación digital, y la Secretaría de Hacienda nos pone el reto del complemento de carta aporte. La verdad es que en estos 26 años que nos ha tocado ver cómo se opera o cómo opera el transporte o servicio público federal, sabrán que la gran mayoría del transporte y sobre todo la empresa mediana o pequeña opera, vamos a decir, a información pasada.
¿Y a qué me refiero con esto? Despachan el viaje, sale el viaje, pero es de manera manual. Cuando regresa en un momento dado la gente que ya cuenta con algún software o algún dispositivo, lo alimenta una vez que termina el viaje para poder generar una liquidación y para poder generar una factura. El complemento de carta aporte hace que cambie ese proceso y ahora realmente el complemento de carta aporte va a ser que haya información en tiempo real. Precisamente ellos viendo un tema recaudatorio o un tema de digitalización, la verdad es que ahora la industria del transporte va a vivir que va a tener que tener la información en tiempo real. Muy bien, yo quisiera hoy tocar el tema más que nada de un par de proyectos que iniciamos con la NTP y es una plataforma tecnológica para el tema de seguridad y autorregulación. La verdad es que cuando platicamos con la mesa directiva de NTP para iniciar este proyecto, muy entusiasmados, ya está listo estas dos plataformas, hay otras dos que estamos trabajando, pero es bien importante mostrarlas porque ya están listas para que ustedes como usuarios y socios de NTP empiecen a usarlas. ¿De qué se trata? El objetivo del proyecto fue crear una plataforma digital en la nube en la cual contenga toda la información básica y necesaria que ayude a los socios de NTP y sus proveedores en todo el tema de seguridad vial y autorregulación en pesos y dimensiones, ¿sí? Y para esto les presento cuál es el entorno actual. Exceso de regulaciones, seguridad vial, principal causa de muerte entre los jóvenes, problema de movilidad, restricciones de vehículos, combustión interna, iniciativa de prohibir el tránsito del doble articulado, que obviamente lo estamos viviendo de nuevo con el accidente que no necesariamente fue un doble, pero lo que pasó en Puebla, y deterioro ambiental. La plataforma de seguridad vial o autoevaluación, ¿en qué consiste? Y es pongo este diagrama porque la verdad es una forma muy sencilla. El usuario se registra, contesta una serie de preguntas que comprenden 11 temas que ahorita los verán y de manera muy sencilla puede autoevaluarse y tener una calificación. Esto obviamente estará ligado con el premio de certificación de seguridad vial. Y aquí vemos, son 110 preguntas que equivalen a 3.100 puntos, 11 temas. Aquí vemos los temas y que evalúa la empresa en cuestión de servicio, conocimientos, prácticas, seguridad y que promueva la mejora de la empresa en este aspecto. Aquí podemos ver cuáles son los pasos de manera muy sencilla. Perdón. Y bueno, como todo sistema, podrán ver la información por áreas o por estadística para poder determinar qué sucedió y por qué salí tan alto o salí tan bajo dentro de esta evaluación. La plataforma de autorregulación y peso y dimensiones también de una manera sencilla, en donde lo que hace la plataforma es revisar las dimensiones y los pesos de los diferentes tipos de unidades que contemple cada una de las empresas para certificar por el tipo de carreteras que deben de transitar y
las zonas en donde estarán moviendo la mercancía. Podremos ver que la parte de catálogos tendrá los productos, los transportistas, las rutas, unidades, operadores y esta información a nivel detalle. De hecho, se contempla que en un momento dado las empresas que puedan estar utilizando esta información pudiera ser utilizable para enviar esa información si utilizan transportistas terceros para enviar para el complemento de carta aporte. Las plataformas están listas para usarse, por ahí se tiene un prototipo trabajando con Bimbo, entonces sí no quería dejar pasar para presentarles esto. Y nada más para cerrar, y hablando de transformación digital y con el tema que estamos pasando de esta escasez de chips, de algunas partes, del incremento en los contenedores, no quería dejar pasar y presentarles una solución muy innovadora a través de blockchain. Esta solución es muy importante que la conozcan porque lo que hace es manejar la trazabilidad desde el inicio hasta el fin de la cadena. Perdón. La colaboración para tener una logística perfecta, el inventario adecuado, el tiempo estimado de arribo, y conecta a todos los actores. Y cuando les platico a algunos de los transportistas, dueños de carga, ¿y cómo lo hace? ¿Tiene un GPS? No, realmente tiene integración con más de 100 softwares, con gobierno, con aduanas, con países, con sistemas como SAP, Oracle, diferentes bancarios. Ahorita lo vamos a poder ver. ¿Dónde vemos los beneficios inmediatos para la sostenibilidad de cadena de suministro? A través de toda la cadena pueden tener información. Ahorita con el tema de contenedores pudiéramos estar sabiendo en todo momento qué está pasando y en dónde está el contenedor, si está parado, si está en el puerto, si todavía no lo cargan, si el barco está esperando para que lo descarguen. Esa información la pueden llegar a tener. Donde vemos beneficios inmediatos en la sostenibilidad de cadena de suministro, obviamente desde el tema del agro hasta el tema de productos de refrigeración, de todo tipo de productos. Entonces, los quiero dejar con un video y comentarles todos los aspectos que maneja y más de 100 integraciones este producto que se llama Morpheus Network. Y esto es bien importante. Estas 100 integraciones no involucran mucho tiempo y obviamente llevar una configuración, y el costo realmente no es algo que llegue a figura. Ahorita con el costo de traer un contenedor a nivel naviero, hablamos de 12, 14 mil dólares, y el costo de utilizar esta plataforma pues es alrededor, menos del 2% de ese costo. Estamos hablando de 200, 250 dólares. Los dejo con este video que les dará mucha idea de lo que es esta plataforma. Perdón. The world economy relies on an efficient global supply chain. Let's meet Maple, an eco-friendly car company which is having some major challenges.
Their complex business structure requires loads of logistics. Shipments and payments going to and from over 12 countries around the world, all with different importation and exportation regulations, as well as currencies. Their business is suffering from high banking fees and terrible conversion rates, errors in documentation and improper document storage, expanding payroll to keep the supply chain running smoothly, slow payments and document transfer. In fact, in global trade, over $2 trillion was lost in the past year alone due to these factors. Introducing the Morpheus Network. Using the power of the Ethereum blockchain and smart contract technology, the Morpheus network automates any company's supply chain, no matter how complex. Let's put the Morpheus network into action. The Brazilian distributor just sold a Maple eco-friendly SUV. Their inventory is down to 12 units. Once the smart contract objective of low stock is met, the rest of the smart contract is deployed. Contracts for parts from each supplier are instantly generated and securely stored. Instant payment powered by the Morpheus token, sent from the distributor to the head company and then to all the suppliers, with no additional banking fees and with real rate currency conversions. Payments that can be sent to over 1,600 banks globally through our integration to SWIFT. Shipping and customs documentation from the suppliers and eventually to the distributor are instantly generated, with each country's regulations taken into account. The integration or layering of other blockchain and non-blockchain technologies to be included as objectives in a given smart contract. As a result, the company's entire complex supply chain is automated, allowing the Maple eco-friendly car company to speed up their business by running it smoothly and more efficiently. Put the Morpheus Network's innovative technology into action. Automate any company's supply chain, simple or complex, to drastically boost your profits. Join us to put the over $2 trillion lost due to international supply chain inefficiencies back into the global economy. Listo. Leo, ¿tenemos tiempo para preguntas? Si es que los que se desvelaron, porque yo no. ¿Alguna pregunta? Yo creo que fuimos demasiado claros. Aquí, Alex, por favor. Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta, sí les voy a hacer una pequeña pregunta, a ver quién la quiere contestar. Primero que nada, felicitarlos a los tres. La verdad que creo que el tema principal de este foro era la digitalización del transporte y ustedes nos dejaron pues realmente impresionados con lo que han hecho en la cervecería Modelo, Ambev, lo que están ya haciendo en la compañía de Stefan y también lo que ha hecho Liz para ayudarnos como ANTP y lo que sigue. Y realmente me gustó mucho todo, pero la pregunta que yo les haría es, ¿qué está pasando en nuestro país? Todo esto, de alguna manera, como empresas lo han abordado, lo están haciendo y ya van muy avanzados en lo que están haciendo, pero tengo de repente mi duda de qué va a pasar. Tenemos la capacidad como país de comunicación, de digitalización, para mantenernos al día en aprovechar todo esto que ya es una realidad hoy en día. Me preocupa mucho si tenemos o no tenemos la capacidad para manejar este tipo de redes de información modernas. Si me pudieran contestar eso, sería muy, muy importante. ¿Alguien más? Bien. Bueno, nada más contestando un poco la pregunta o el comentario de Alex.
qué está pasando en nuestro país y cómo vemos el tema de la transformación digital en México. Yo digo, mi comentario es que realmente estamos ante la puerta digo, yo creo que lo hemos estado viviendo con el COVID y créanme que esto ha sido ya una transformación acelerada a partir del tema de la pandemia y lo estamos viviendo todos al simple hecho de ya no tener que viajar tanto, el estar en casa, el trabajar desde cualquier parte y en el caso específico del transporte lo estamos viviendo en todo el tema de transporte primario y última milla principalmente. Creo que México está en una oportunidad impresionante. Me ha tocado ver empresas de e-commerce crecer, no digamos al 100, al 300, 400%. Tengo gente conocida muy cercana que la verdad es que han estado haciendo muy bien las cosas y es una oportunidad muy grande la que tenemos en México para el tema de transformación digital. Eu creio que a pandemia cambiou muito, não? Acho o comportamento das pessoas. Então, falando um pouco de consumo, aprendemos a consumir cervejas em casa. Não poderíamos sair e sempre se pensava, pô, como vai ser? E durante a pandemia não paramos, graças a Deus. Tivemos que parar sim um tempo, pero não paramos completamente. Pero quando regressou diferente. ¿Por quê? Porque as pessoas estão cambiando seus hábitos, suas formas de trabalhar. Então, coisas que já estamos fazendo. Por que não distribuir 24/7 cervejas em última milha? Pensávamos antes, não, se distribui de lunes a sábado, é tranquilo, domingo para. Isso não existe mais. As pessoas cambiaram. As pessoas estão mirando na televisão e comprando alguma coisa em Rappi, em Amazon, em Mercado Livre. Ou seja, o comportamento do consumidor cambiou. E se nós outros não nos transformarmos e pensarmos em agilizar através dessa tecnologia, análise de dados, digitalização, vamos perder o que passa. Já temos uma plataforma de marketplace de nós outros, nós que chamamos de BIS, e que já entregamos cigarros, croquetas para perros e tudo mais. Eu creio que isso é uma transformação e isto acho que impeça. E temos que aproveitar muito o que México oferece por la proximidade com os Estados Unidos e tudo que viene por adelante aí. Digo, desde el punto de vista de transformación analítica, creo que lo comenté en la presentación, y nosotros estamos activos en todo el continente americano. No hay duda que cuando uno ve en las empresas, en las áreas comerciales, el tema de cómo apalancar los datos y cambiar el switch y pensar hacia adelante se ha desarrollado de una manera muy sólida. En contraste un poco en general todavía con áreas de operaciones, incluso de supply chain. O sea, hay tecnologías impresionantes como lo que mostró Luis Enrique para monitorear el día con día de una manera ultra precisa. Pero el tema de monetizar los datos, tengo yo todavía la impresión de que, si lo comparo, insisto, con cómo lo están aprovechando las áreas comerciales a través de empezar a entender mejor a los clientes y personalizar sus servicios, creo que todavía hay un poco de área de oportunidad en las áreas de cadena de suministro de cambiar ese switch. Insisto, hay tecnologías impresionantes, pero el tema de cómo monetizar los datos todavía es parece ser una oportunidad. Bien. Muchas gracias. Déjenme comentarles que hace ya algunos años, cuando a Stefan todavía lo confundían con Brad Pitt, me dijo que el producto más caro es aquel que no está en el anaquel. Y eso sigue siendo. Y dentro de todo ello, el intercambio de información, la digitalización y la información que se requiere para la operación de carácter predictivo nos va a llevar a ser cada vez mejores, pero no nada más al interior de las empresas. Hoy podemos ver que la autoridad, cualquiera que ésta sea, federal o local, está exigiendo más información. No tengamos miedo a ese cambio.
toda vez que tenemos que buscar cómo, primero, cumplir la regulación y darle continuidad a la operación que finalmente nos permita cumplir, pero también buscar que el cliente esté satisfecho. En todo ello, les agradezco a nombre de ANTP el compromiso que siempre han tenido para poder intercambiar información, para poder construir un mejor México, y en todo ello el tema de la digitalización y lo que nos han mostrado va encaminado a ello. El SAT va por 500,000 millones de pesos, porque dice que solamente el 30% de los fletes se factura. Seguro que no es eso, sin embargo, tenemos que comprobarlo y estamos seguros que esto nos va a ayudar independientemente de lo que se tenga de carácter operativo y ser más productivos. A nombre de ANTP, muchas gracias y le pido a Alex Tyson si nos acompaña aquí al frente para entregarles un reconocimiento tanto a nuestro buen amigo Estefan von Bretano, LH, gracias, y también Alfredo Lozano. Por favor, si nos acompañan. Ay, Miguel va a cantar esa de Qué chulos ojos. Venga. Chaín. ¿Vas a cantar? No, es que ayúdale a subir. Ayúdenle a subir aquí a Edgar porque ya, mira, velo. ¡Ay! Ayúdale. Gracias. Gracias. Y por favor, si se ponen al centro para una foto. Sí, gracias. La foto oficial, pero más adelante, por favor.